Seguimos en el Magazine de la Buena Energía. Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos hablando de la figura del fiador. ¿Cuáles son las implicaciones legales que tiene esta figura? Los pros, los contras. Y hablemos ahora con una abogada experta en este tema. Estamos hablando de Daniela Martínez, que ya está con nosotros aquí en la Sala de las Tardes del Sol. Danielita, buena energía, ¿cómo estás? Buena energía. ¿Cómo te ha ido, Daniela? Excelente, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Feliz de estar aquí. Bueno, más felices nosotros que nos acompañes para hablar de este tema en el que ya empezamos a saber cuáles son esas implicaciones de la figura del fiador. Hay gente que dice, a mí que me llamen para empujar carros, para donar sangre, para ir a rezar en velorios, pero no que me llamen como fiador. No. ¿Por qué la gente no quiere ser fiador hoy en día? ¿Cuál es ese alcance legal de la figura del fiador en la firma de un contrato, doctora? Bueno, iniciemos por el principio, por hacer la aclaración. Está el fiador y el codeudor. Dos figuras diferentes. Totalmente diferente, pero que ahorita no se utiliza casi la figura del fiador. Si tú ves, en la mayoría de los contratos te aparece codeudor, raya, fiador, pero resulta que no es lo mismo. Fiador, la diferencia es sencilla. Al fiador le pueden ir a cobrar solo si ya le han intentado cobrar al deudor principal. Por ejemplo, yo le servía a Mauro, Mauro no pagó, entonces ahí sí me pueden cobrar a mí. Pero quien es codeudor, sí o sí le pueden ir a cobrar, así sea que no le hayan cobrado a Mauro. Entonces pueden demandarlos los dos al mismo tiempo. ¿Y cuáles son las consecuencias legales en sí? Es que le puedan cobrar el dinero por medio de un embargo. O sea que en tal caso hay que tener también mucho cuidado y fijarse en si al aceptar, apoyar la deuda que está adquiriendo alguien, voy a ser codeudor o voy a ser fiador, porque las figuras son diferentes, Mauro. Así es, entonces. Esa aclaración es importantísima. Tenemos una primera aclaración, es fiador y codeudor. Al codeudor se le cobra así, derecho, inclusive sin cobrarle al deudor principal. Al deudor, yo siento que es más peligroso, claro. Entonces. Pero de todas maneras uno siempre, cuando va a hacer alguna negociación o algún crédito, a uno le hablan de fiador. Sí, claro. Sí, tráigame un fiador con propiedad raíz y uno sin propiedad raíz. Normalmente lo hablan así. De la mayoría de los contratos que he revisado, la mayoría te hablan de fiador porque es el lenguaje común que todos entendemos. Claro. Pero en el documento te aparece codeudor o fiador. Y cuando tú vas a ir a hacer la reclamación te dicen, no, es que tú también estás como codeudor. Bueno. Y aquí hay algo, es que el codeudor tiene las mismas obligaciones, pero no tiene los mismos beneficios. El deudor principal sí tuvo, no sé, le prestaron un dinero, sí tuvo el beneficio del dinero, pero el codeudor Total, no. sí, no. Uno paga lo que no se ha comido, dice mi mamá, básicamente, porque Claro. no disfrutó nada. O sea, mientras el otro casi se ahoga en San Andrés, uno aquí ahogándose, pero para pagar las cuotas que ese no pagó. Hablemos de la responsabilidad directa, hablando jurídicamente, del fiador. Hablemos de ese, porque muchas personas que nos están viendo seguramente pues han tenido que pagar una plata que literalmente no han disfrutado y que la buena voluntad fue afectada por una persona que o no pagó a tiempo. Hay veces uno ve a gente descarada, doctora, y uno dice, este man no ha pagado, a mí me están cobrando del banco y se va para España de vacaciones o cambio de carro. Y uno, bueno, ¿hasta qué punto una persona legalmente está obligada a pagar cuando uno puede demostrar que la otra persona tiene con qué hacerlo? Bueno, hablando de la responsabilidad es, si usted tomó la decisión de ser fiador, tiene que ser responsable de esa decisión y si la persona no pagó, aunque esté en España, te toca pagar. Pero ¿cuál es el proceso que sigue ahí? Es que tú pagas y después de demostrar que ya estás a paz y salvo, puedes iniciar un proceso jurídico ante esa persona para que te regrese el dinero a ti por el mismo proceso que te hicieron a ti por incumplimiento del contrato. Es el mismo proceso que tú le haces a la persona, al deudor principal, y lo puedes llegar a embargar. Y sí funciona, Dani, porque sí, digamos que en nuestro país pasa mucho que hay cosas que están en la ley, ¿no? Y que dicen, no, usted, esta ley lo ampara o esto lo protege y usted puede usar este recurso o esta herramienta legal para recuperar su dinero, para defenderse, para lo que sea. Si funciona en este caso esta medida, ¿qué pasa si el que no pagó no tiene plata? O sea, yo le voy a poner nuevamente el proceso para recuperar mi plata, pero es que él no pagó porque no tenía plata. Claro. Y por eso fue que me tocó pagar a mí. Muy buena pregunta. ¿Qué vamos a hacer ahí? No paga, él no paga. Esa es muy buena pregunta, pero aquí vamos.
hay dos procesos que se tienen que realizar. Primero, declarar que él sí tiene esa deuda contigo. Es el primer proceso. En eso nos podemos demorar más o menos 3 meses. La misma persona lo puede llevar. Es un proceso monitorio declarativo según la cuantía, hablando en términos jurídicos. Pero si hablamos ya de ahí a que sea garante que tú realmente vayas a recibir el dinero, pues va a depender si tiene bienes, si no tiene bienes. Aquí que va, que después de un tiempo, normalmente las personas suelen recuperarse y pues va a tener el embargo. En De algún alguna momento va otra a tener manera, que pagar. podemos Como embargarle en estos momentos hasta el NECI. Es decir, si le llega un dinero, pues si él no respondió, perdió su derecho a la defensa porque no tuvo ni la valentía de ir a responderle a un juzgado, pues le va a llegar un embargo y si le llega un dinero a las cuentas, hasta eso le va a quedar. Si gana ya por nómina porque se fue, no sé, está trabajando, pues la nómina también le va a llegar el embargo, a menos que se gane un salario mínimo. Me surge una pregunta allí y es, para poder acceder a este recurso legal, el fiador que, pues tal vez, ojalá no, si usted sirve de fiador, que no le toque acudir a este recurso como última instancia, ¿qué material probatorio debe tener? Tal vez cuando uno firme entonces un contrato como fiador debería también tener una copia. Total. ¿O qué? Claro que sí. Digamos que si a ti te cobraron como fiador es porque te hicieron firmar algo. Entonces, eso mismo tú lo vas a solicitar a través de un derecho de petición por un derecho que se llama el derecho a la información. No es que ellos quieran o no quieran, o sea, tienen la obligación total de entregártelo. Si no te lo entregan, podemos ir a través de una acción de tutela, pero normalmente ellos lo entregan y aparte, con el paz y salvo, cuando tú ya pagaste por ser fiador, ese es el material probatorio. Aquí no necesitan ni testigos, nada. Ese es el bueno. documento Ay, muy y con chévere. eso es muy rápido. Abogada, Daniela. empezando el programa, estábamos hablando aquí de cuando uno presta su nombre con fe, ganándose uno el mínimo y la persona pues pidiendo un crédito superior al valor del salario mínimo. Cuando una persona se gana el salario mínimo es fiadora, la persona que adquirió la deuda no responde. Quien se gana el salario mínimo puede ser embargado por el valor total del salario o de todo lo que se gane. ¿Cómo funciona eso? Y si uno se gana un poquito más, ¿cómo se maneja ese porcentaje? Si las personas se ganan un salario mínimo, no pueden ser embargadas. De ninguna manera. De ninguna manera. Ay, bueno, te vas a ganar pero el ¿qué mínimo y a limitación? Sí, meterlo ¿qué en deuda. pasa si se gana un poquito más? Se ganaron 100.000 pesos más del salario mínimo, pues ya van a entrar a embargarle la quinta parte. La quinta parte. Daniela, pero ¿qué limitaciones existen en los bienes del fiador que puedan ser embargados precisamente por el incumplimiento? La afectación que puede haber es que le llega el embargo, es decir, cuando saques el certificado de tradición, llega el embargo. Si tú vas a vender tu propiedad, no puedes porque tiene un embargo. Y si tú de alguna manera no respondes en su totalidad por ese embargo o por el pago de esa obligación, lo que va a proceder es que va a seguir el proceso ejecutivo, se ejecuta, llega a una fecha de rematar el bien, te lo rematan por un valor muy mínimo, por eso están los famosos de que compran casas, propiedades o carros por remates, porque puede salir hasta un 70% o un 50% del valor real de la casa. Total. Entonces, normalmente los avalúos de las propiedades están mucho menos por el valor comercial y va a salir por el avalúo de la propiedad. Entonces, si el avalúo está por 50 millones, entonces vas más o menos a salir el remate por 35 millones. Te rematan y si tú le debes a ellos 20 millones, entonces te entregan los remanentes y tu casa se perdió. Jesucristo bendito. Ahí es donde uno aprovecha para comprar las casas en remate. ¿verdad? Total, toca. Otra Todo tiene pregunta. un lado positivo. La gente le teme mucho al data crédito. Ahorita en nuestro Vox Pop hablábamos con televidentes y los televidentes, no, yo estoy en data crédito porque no sé qué, yo estoy en data crédito. La afectación en data crédito para una persona que es codeudora o fiadora es exactamente igual, es el mismo tiempo, es como si hubiera adquirido la deuda, porque yo te digo, hay personas que tienen un historial crediticio limpio, hay gente que no ha adquirido deudas, pero que se le tiran su historial por ese tema del ser codeudor. Hay una salvedad, como que a uno le dicen en data crédito, ella está reportada, pero fue por boba, porque le prestó a alguien, no porque ya sea mala paga. Hay una salvedad frente a eso. Si yo no fui quien adquirió la deuda. Referente a lo que es boba, dicen que no es bobo el que dice bobada, sino el que sirve de fiado. Literal, Mauro ya lo dijo. Entonces, en eso, no, lo que se hace es que por eso cuando tú seas fiador y hay una muy buena negociación, lo que tú haces es que, mira, yo te voy a pagar normal, no vamos a llegar a últimas instancias, porque igual un proceso ejecutivo puede demorar hasta 6, 9, 12 meses, yo te voy a pagar en la totalidad, pero tú me haces el levantamiento del data crédito. Y en caso contrario, ya hay que hacer un proceso directamente ante data crédito. Aquí voy a dar un tip, y es que la mayoría de las entidades, no conozco la primera que esté cumpliendo con la normatividad que salió hace poco, y es que para
ir a reportarte a Datacrédito, te tienen que notificar del reporte de Datacrédito 3 veces antes y 2 de ellas personalmente. No lo están cumpliendo. No Y lo por eso cumplen. se puede solicitar una nulidad por el indebido proceso, una qué vulneración, y se hace a través de acción de tutela, y así se están bajando casi todos los reportes de Datacrédito. Daniela, ¿es posible en un momento determinado que el fiador renuncie a sus obligaciones como fiador porque de pronto se quede en insolvencia, por favor? Entonces dice, como estoy en insolvencia, cuando serví de fiador podía servir de fiador, ahora no. Ya ¿Puedo no, ya no, renunciar ya a esas obligaciones o no? Si Tacho. Si el contrato está vigente, lastimosamente no. ¿Qué puede hacer? Recuerden que para terminar un contrato, un ejemplo de arrendamiento, son 3 meses antes que tienes que notificar. Lo que puedes hacer es enviar la terminación del contrato por parte tuya como fiador, o decir que si se va a renovar, pues tú ya no vas a ser parte de ese contrato pero sí se porque puede tú hacer. lo estás terminando. Sí, pero en esas instancias. Pero si es ante un banco, ¿Ante un banco no? Nah. Y mira que está súper buena la pregunta de Mauro, porque también uno podría ver que definitivamente esta persona no va a poder pagar eso, y en un Claro. momento uno dice, juepucha, yo soy el fiador, la fiadora, me va a tocar Sigo yo. cubrirlo. ¿Qué hago si ya me estoy dando cuenta que esa persona, no sé, tuvo una crisis financiera, le pasó algo? No hay nada que me pueda proteger a mí para decir, no, mira, la persona que apoyé tiene ciertas circunstancias, yo no puedo ser más su fiador. bueno, si vamos a la realidad, la mayoría de las personas en el banco no pueden hacerlo, pero hay muchas personas que a raíz de las deudas, que son fiadores, codeudores, también han llegado hasta aquí y han entrado a un proceso de insolvencia. Si esas personas se insolventan por ser codeudores o fiadores, a ellos no les van a volver a cobrar esa obligación. Sí se la siguen cobrando ok. porque él se insolventó. Pero ya es en el proceso de que realmente hasta las mismas obligaciones de él no le dieron para más y hizo un proceso de insolvencia, negociación, reorganización, o simplemente se liquidó. Esa sería la instancia en el área bancaria. Pero en el área de arrendamiento sí es mucho más fácil, sino que las personas no lo hacen y se estresan, y es simplemente enviar un documento, hasta un WhatsApp. Vamos a lo más común de pronto, que no tiene que ver con las entidades bancarias, sino con el tema del alquiler de los inmuebles, que creo que es muy mencionado el tema de los fiadores, porque muchas veces la gente se va y no ha pagado los últimos recibos, o no pintó la casa, o nunca dio el depósito. Pasa mucho que cuando uno se va a cambiar a una casa, si es una familia, aparece el arrendatario, uno de los dos, el que gane más o el que tenga el valor de firmar el contrato, y el otro aparece, o la otra persona aparece como fiador directo, pues es lo más fácil de hacer con la documentación y tal. ¿Qué pasa cuando existe una separación y una de las dos personas queda ahí metida en la situación? No hay forma legal de salvarse basado en que nos separamos, hay un divorcio de por medio, aquí no hay una responsabilidad ya como relación, y pues yo estaba viviendo con él mientras estábamos juntos, pero ya no. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que cuando están juntos y hay una unión libre o están casados en su caso, todo es de todos. O sea, ellos pasan a ser solo uno. Si tienen bienes, son de ellos. Si tienen deudas, también. Entonces, ahí sí hay que hacer un divorcio. Entonces, según la liquidación del divorcio, ¿cómo van a quedar las obligaciones? Van a quedar a nombre de él, a nombre Al mía. que montó los cachos. Entonces Ahí se le ahí es carga donde todo. se establece realmente, y se tiene que presentar eso y ya llegar a una conciliación o una exoneración de ese tipo de responsabilidades. Pero es diferente, aunque ellos estén viviendo juntos o no. Si ella también firmó el contrato, pues también. Daniela, Vico mencionaba ahora con nuestra asesora financiera un tema importante, y es cuando los contratos te piden 2 fiadores y que a veces tiene unos porcentajes y demás. ¿Cómo funciona eso legalmente? Porque Vico decía, si estoy de segundo, tal vez me retaquen de segundo. ¿Cómo funciona realmente eso en esa modalidad? Sí, desde el plano legal. Si está en el contrato como fiador 1, pues hasta que no pague el deudor principal, ahí sí van al fiador 1, porque recuerda que a los fiadores le tienen que cobrar si el que está arriba no te ha pagado. Si el fiador 1 tampoco respondió, entonces sí van al fiador 2. Pero si todos dice codeudor 1, codeudor 2, eso sí es todos por igual. Pero sí tendrían que esperar como que en la escala, quien vaya incumpliendo van ya llegando a mí. Total. Porque Daniela. a mí, uno siendo referencia lo llaman también. Yo fui referencia de alguien y me llamaron, lo que pasa es que el señor tan, no ha pagado. Y yo, bueno, ¿y yo qué tengo que ver ahí? No, ellos llegan hasta la última instancia. ¿Cómo decir que yo No es qué mi tengo que ver? Usted le problema. sirvió de referencia, dijo que era pero buena yo, paga. No, yo puedo decir que Mauro es muy lindo, por ojo, mentira. O sea, yo puedo servirle de referencia al que
quiera, eso no hay ningún problema. Pero Pero no les sería voy a dar honesto, un no sería honesto consejo. hacerlo. Venga, pero entonces, Daniela, algunas personas que están viendo el programa dirían, uy, pero están satanizando la figura del fiador. Entonces la pregunta sería allí, ¿realmente hay algunas ventajas de ser fiador en Colombia o no? Bueno, eso es porque, un ejemplo, si estuvieses ante las áreas de las entidades bancarias, pues obviamente teniendo en cuenta las consecuencias que trae, también te va a subir tu récord crediticio. Ah, historial Entonces, crediticio entonces. Sí, sí, te va a subir entonces el puntaje porque ha tenido buen cumplimiento, porque ha tenido más, o sea, sí Porque tiene. pagaste lo que no te comiste. Sí, y si tú estás sirviendo es porque realmente si eres apto para tener algún contrato, O alguna adquirir un entidad. producto. Sí, entonces para ti es como que sí pasaste el filtro. Eso es si tú lo tienes en tus proyectos, ¿vale? Y de igual, hay un consejo que yo les puedo dar. Cuando ustedes no quieren ya ni buscar un fiador, ahorita se está permitiendo la figura de fianzas. Entonces te dicen, yo no tengo, yo pago una fianza, que es un seguro, porque a veces ni las mismas personas pagan los seguros, pagan una fianza que se paga por única vez y eso le da el respaldo del fiador y es ante aseguradoras. Y es algo que la mayoría no saben y dicen, no, pero no pagar, pero claro, vas a pagar solo una vez, no vas a pagar. Si tú incumples, entonces la fianza ya viene y te cobra a ti, no vas a perjudicar como un ejemplo a alguien. Pues la idea de cuando tú tienes un fiador no es perjudicar a ninguno. Pero en este caso, pues digamos, podrías ahorrarte como los malos entendidos entre las personas. O cuando no encuentran quien les haga el favor, que también pasa. Y sí, y ya, y si vas a servir de fiador, pues lo que tienes claro para no tener que iniciar los dos procesos es que, bueno, sí, yo te sirvo y tú me firmas algo. Y ya, es sencillo. O sea, es con orden, organización, así como lo estábamos hablando con la asesora. Dijiste algo muy importante dentro de firmamos algo. Ese firmamos algo es validar un documento de qué tipo y qué documento es válido para empezar ese proceso en contra de los fiadores. Hay contratos que se venden en las misceláneas de barrio, a veces una persona con una hoja que tiene 2 salpiconcitos de aceite escribe, aquí tenemos un contrato tan, ya me va a pagar esto de mensualidad tan, y pone el nombre de los 2 fiadores. Las letras son un documento bastante utilizado con el tema de los fiadores, que uno le hacen firmar en la parte de atrás y tengo un caso con eso. Y de pronto uno utiliza, eso es un documento que permite cobrarle al fiador realmente, o sea, una letra funciona para eso, un contrato de miscelánea funciona para eso. Sí, funciona. ¿Por qué? Porque es un documento que te respalda de que hay una obligación. Así no está en una notaría. Así no está pues, en es una un notaría, título valor, con ¿no? tal que tenga tu nombre completo, tu firma tal cual como está en la cédula y en tu huella. Pero ahorita les doy otro dato. Ahorita hay algo que se está presentando que es una notaría en línea, que es una autenticación en línea y la firma vale 3.500 pesos. Es decir, eso es como los borrachos hacen contratos a las 3 de la mañana porque suben el documento en línea y es respaldado para cuando tú vayas a ir a demandar, no te vayan a decir es que no está en notaría y esa no es mi firma. No, porque ahí está la autenticación, que es una autenticación OTP que te llega al número de WhatsApp. Me gusta eso Pero eso es nuevo. puede hacer daño. Sí, es nuevo, salió hace 7 meses. Súper Y lo nuevo. utilizan más que todo las firmas de abogados para no tener que estar ir ante notarías. Uy, Hay eso está muy casos bien. que sí hay que sí o sí ir a la notaría porque sí lo exigen todavía, como en exigen. los divorcios. Pero en los contratos y en las letras, con tal que esté bien diligenciado y tenga esa autenticación, sí es permitido. Yo Cuando digo, el me deudor gusta. principal se muere, ¿responde el fiador? Sí, ¿En serio? Imagínate. ¿Y no dicen pues que muerta la persona, muerta la deuda? depende de las cláusulas. Depende de las cláusulas. Eso que dices de las cláusulas me parece súper importante. Ahorita hablábamos con Claudia Liliana qué aspectos tener en cuenta para decidir si sí o no puedo servir como fiador a una persona. En el tema legal, ¿qué aspectos debo tener en cuenta a la hora de servir como fiador? Por ejemplo, mencionas las cláusulas. Uno regularmente no tiene ni idea de eso y uno dice, bueno, es un contrato por tanto, lo paga en tanto tiempo, yo qué sé, como desde la generalidad un poco, ¿no? Pero hay algunas especificaciones que nos podrían afectar directamente que debamos tener en cuenta. Sí, inicialmente por la que empezó Mauro. Si la persona se muere, digamos que hay en unos contratos que dicen que las obligaciones terminan, pues si el deudor principal está muerto. Pero como en otras dice que para eso está, o el codeudor más que todo, tiene que hacerse responsable, pero pagaría algo.
pero eso está estipulado. Si tú aceptas eso en el contrato, que no sería una causa de terminación del contrato, entonces sí pasaría. Pero si no está estipulado, digamos que hay una ley general y no está estipulado, pues no es que te vaya a salvar del todo y vas a tener que entrar en eso. Una de las cláusulas es que siempre se trate de tener una cláusula compromisoria, que el objeto del contrato sí sea las obligaciones. ¿Qué es una cláusula compromisoria? Bueno, esas cláusulas son en las que prácticamente tú te comprometes. Hagámoslo, si hay una disputa, ¿a dónde nos vamos a dirigir? Vamos a ir de una vez a la justicia normal, que es ir ante un juez civil, o podemos ir ante un centro de conciliación para que no nos vamos a tener que ir a tales instancias. Entonces, o si en caso tal, poder avanzar en los procesos, es decir, si no me incumples, pues yo podría hacer desalojo de esta parte, llegamos a un acuerdo, le estamos cumpliendo, o sea, es como acelerar algo que queramos dentro del contrato. Okay. Y otra de las cláusulas es eso, cómo podría terminarse esa obligación. Normalmente yo siempre digo, por alguna de muerte del deudor principal tendría que terminarse. Pero si en eso tú firmaste que no se terminaba, pues... Abogada, algo que parece muy ilógico, pero que es muy importante es saber en qué momento se compromete realmente la persona. ¿Por qué? Si yo le quiero hacer un daño a Daniela, yo la puedo poner a ella como fiadora, pero yo nunca le dije. Y pues ella luego la van a llamar a cobrarle. Pasa mucho cuando en los centros comerciales a uno le están ofreciendo tarjetas y tal, y uno llama a la persona como para hacerla consciente. Ve, te va a poner como fiador, pero no contestó. Y uno, yo sé que Daniela no se enoja, la pongo, pero ella nunca me lo autorizó. Solamente es válido con la firma de Daniela, o si yo pongo el nombre del documento, la dirección y el teléfono, ya la estoy comprometiendo. No, tiene que aceptar. Por eso en los contratos Claro. siempre dice acepto o firma y tienes que aceptar. Porque así no, pues yo podría ver a un actor de televisión y digo, lo voy a poner de fiador. No Claro. pasa, yo lo digo es por el número de cédula, porque la gente dice a veces tapa el número de cédula porque con eso pueden hacer y deshacer. No, pues pueden hacer y deshacer en otras áreas, pero digamos, si a ti te llegan a poner y te llega eso así, tú nunca lo aceptaste, tú nunca lo firmaste, nada, entonces tú puedes iniciar un proceso, o sea, eso sí, en la ley no está permitido. ¿Tiene el fiador algunos derechos para protegerse en caso de que el deudor principal no pague o no los tiene? Sí los tiene, porque de igual manera siempre hay un proceso y esos procesos tienen etapas. Aun cuando nos ha entrado un incumplimiento, digamos que hay un incumplimiento y al deudor o al fiador no le notificaron, sino que una vez le llegó un embargo, digamos que empieza como que, pero hay una indebida notificación, ¿por qué no me notificaron? Entonces desde ahí empiezan esos derechos. Pero más allá de solo el proceso, que se haga tal cual el paso, no tiene más derechos. ¿Qué pasa? Si la persona no está, un ejemplo, en un arrendamiento, no está cumpliendo, si él tiene el derecho, entonces no está cumpliendo, pues prácticamente tú te vas y yo entro. Claro, y me imagino que eso al igual que con el deudor principal tiene una negociación a la hora de pagar. Bueno, listo, me tocó asumir como fiador pagar esta deuda, ¿la puedo pagar de tanto en tanto? ¿Tiene ese tipo de negociaciones o tiene acuerdos. una exigencia? Mira, yo siempre recomiendo que todo sea por conciliación para que no tengamos que hacer un desgaste judicial. Si tú ves, nuestra justicia está llena de procesos y hay procesos que a veces son mínimos que se pueden terminar por vía de conciliación. Por eso en las cláusulas compromisorias yo siempre recomiendo que primero se vaya a un centro de conciliación y si no se logra conciliar, ahí sí se vaya a una justicia para que no generen un desgaste. Entonces en este caso sí, que primero se concilie y en la conciliación el operador, en este caso de conciliación, va a decir como que va a ser en tantas cuotas y si la persona ya demuestra una no comparencia a eso, pues ya sí se tiene que ir. Ahora Entonces, no como en ese abogada, ¿vos servirías de fiadora? En estos momentos no, le recomiendo que adquiera una fianza y yo le digo cuál. Yo a Muchas Danielita gracias. le serviría de fiador. Sí, arreglamos primero. Tenemos que Firmar. acordar muy bien. Ella lo acabó de decir en el programa. Primero hay que acordar y firmar muchas cosas antes de servir de fiador. Bueno, a mi familia sí le sirvo de fiadora todo el tiempo, ¿vale? Claro. Eso Sí, es verdad. yo creo Familia que ahí es cambia la familia, es cosa. familia, como dice el cantante, Sí, ¿no? eso sí es verdad, aunque yo diga, bueno, igual es mi familia y si va a hacer un arrendamiento, va a montar su emprendimiento, hay entidades que sí dicen no, entonces yo digo en este caso, pues yo no le voy a dañar
como sus sueños, porque de pero pronto nosotros somos ese es- familia. ¿Tu mamá nos da ser nuevo? Muchas Sí. gracias, abogada, por habernos acompañado esta tarde. Creo que nos quedó bastante claro ese tema del ser fiador y la diferencia que existe entre codeudor, esa responsabilidad que se tiene, que se adquiere y que muchos evadimos. Me pongo en esa lista, prefiero continuar con la amistad, con mi sueldo completo, sin embargo, y con la responsabilidad mía, no de otra persona. Siga así. Gracias, Daniela. Danielita, buena energía. Buena Buena energía energía, para ti. gracias. Buena energía, Gracias. Hacemos una pausa y cuando regresemos de comerciales, mucho más aquí en las tardes del Sol.